Y este cuadrado tiene esta diagonal. De medida, vamos a decir que sea de medida 4 veces la raíz de 7. Anda lenta mi máquina. No sé qué le está pasando. Ya mejor con el lápiz. Esta diagonal mide 4 veces la raíz de 7. Se pide calcular el área del cuadrado. Bazán Quispe Carlos Abraham. Bazán Quispe. Isirelda. ¿Está Bazán? Sí, profe, lo escucho. ¿Está Bazán? Sí, profe, sí. ¿Por qué no me contesta? Y una llamada a sus padres. Sí, profe. Usa el micro, Bazán. Ya. A ver, Bazán. ¿Qué harías para calcular el área de este cuadrado? Zulka dice, ya. Aquí veo que Olaya está usando la fórmula. Ya. Está bien. Ok, Olaya. Con la fórmula, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasó, Bazán? No me estás contestando. Zulka dice que, ya, teorema de Pitágoras. Ya, está bien. Bueno, pueden hacerlo por diferentes maneras, ¿no? Por ella me lo han dicho. Tom dice, no, así no es Tom, así no es. Corrige. Por ejemplo, pueden decir que este lado sea L y que este lado también sea L. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Los lados en el cuadrado son iguales. Además, este ángulo es recto. Y entonces, lo que les están pidiendo, piden calcular, es el área del cuadrado. L cuadrado. ¿Cuánto será el cuadrado cuánto será el cuadrado de un lado en ese cuadrado? No sabemos. Es lo que se está pidiendo. Pero, alguien ya lo dijo por ahí, por el teorema de Pitágoras, diríamos que en este triángulo rectángulo, suma de cuadrados de catetos da el cuadrado de la hipotenusa. Sería entonces L cuadrado más L cuadrado igual, en el paréntesis, 4 veces raíz de 7 elevado al cuadrado. 4 veces raíz de 7 elevado al cuadrado. Entonces, L cuadrado con L cuadrado van a sumar 2 veces L cuadrado. 2 veces la misma cosa. Esa misma cosa sería L cuadrado. En el segundo miembro, 4 al cuadrado sería 16 por raíz de 7 al cuadrado, que es 7. Y luego despejan L cuadrado. Sería
la mitad de 16, 8 por 7, 56. Por lo tanto, el área para ese cuadrado sería 56. ¿Ok? Entonces ahí había que aplicar el teorema de Pitágoras. No están obligados a usar el teorema de Pitágoras, pero se puede resolver de esa manera. Alguien me está diciendo algo por aquí. Así es, Zulka. Eso está bien. Ajá. Ok, ahora veremos área del círculo y sus partes. El círculo viene a ser la reunión de una circunferencia con los puntos interiores con dicha circunferencia. Repito, el círculo viene a ser la reunión de una circunferencia con los puntos interiores a esta. La circunferencia tiene longitud solamente. La circunferencia tiene longitud que se calcula con la fórmula. 2 veces el radio por la constante pi. Mientras que el círculo, muy aparte de tener ese contorno en forma de circunferencia, tiene también superficie. Por lo tanto, se puede calcular el área para ese círculo. Voy a graficar una circunferencia, tal como es. Esta circunferencia tiene lo que se conoce con el nombre de el centro. Ya mi GeoGebra está fallando. Ya. Entonces, este sería el centro de aquella circunferencia, centro O. O es el centro. Y a partir del centro, los radios, que deben de ser iguales. Por ejemplo, puedo yo trazar este radio, este punto, digamos que sea de nombre A, y acabo de trazar ese radio OA. El segmento que une el centro con un punto de la circunferencia, con cualquier punto de la circunferencia, se denomina radio. En este caso, por ejemplo, he trazado ese radio OA. Todos los radios en cualquier circunferencia son de medidas iguales. Todos los radios en cualquier circunferencia son de medidas iguales. Y tienen por extremo común el centro. La medida de cualquiera de esos segmentos es, o se conoce también con el nombre de radio. La longitud de cualquiera de esos segmentos que tienen por extremo el centro en cualquier punto de una circunferencia se conoce también como radio. La distancia entre el centro y cualquier punto de esa circunferencia es radio. Entonces, digo por aquí, luego, esa distancia entre el centro y el punto A es lo que se conoce con el nombre de el radio, denotado con la letra R. Todos los radios en la circunferencia son de medidas iguales, son congruentes, tienen la misma longitud. Ahora, esto es la circunferencia. La circunferencia tiene solamente perímetro, perdón, longitud. La longitud de esta circunferencia se calcula con la fórmula 2 veces el radio por la constante pi. Yo lo que quiero no es la circunferencia, sino el círculo. Entonces lo que voy a hacer es sombrear. Así, de color celeste. Y entonces este círculo de celeste podría ser una moneda, la tapa de un buzón de forma circular,
Puede ser, por ejemplo, el fondo de un vaso circular. ¿Ok? Esto tiene superficie, por lo tanto tiene área. ¿Cómo calculamos el área de este círculo? Con la fórmula. Entonces, vamos a decir que ese sea el área del círculo. Para calcular el área del círculo con la fórmula. Al cuadrado del radio lo multiplicamos con la constante pi. De esta manera calculamos el área del círculo. Para todo círculo, el área es el cuadrado del radio por la constante pi. En donde esa constante pi es un número irracional. En donde la constante pi es un número irracional. 3,14, 15, 9 y así consecutivamente. ¿Ya? Número irracional. O sea que no es racional. Recuerden que los racionales se pueden expresar como una fracción. Los irracionales no se pueden expresar como una fracción. Ejemplos de números irracionales los tienen, por ejemplo, en el curso de física, la constante g de aceleración. A ver. Alonso Torres, Paolo Miguel. Alonso Torres, Paolo Miguel. Alonso Torres, Paolo Miguel. Cuarta llamada. Alonso Torres, Paolo Miguel. ¿Qué pasa con ese muchacho? Lo veo acá, pero no me contesta. Hay varios que tienen... Ah, pues con razón. Está sin cámara este muchacho. ¿Qué estará haciendo? Sabe Dios. Rodrigo Aliaga. Choque Ticona. Miserelda. Hay que llamar a esos jovencitos que no responden una llamada a sus padres. Ya. A ver, Zafra Vázquez, Andrés. ¿Cuánto es la constante de aceleración gravitacional? Según lo que te explicó tu profesor de física. Zafra. No me vengan con el cuento de que no tienen micro, ¿ah? Tienen micro, usen el micro. ¿Qué pasó, Zafra? Ya, de manera aproximada, 9,8. Tom ya lo dijo, ya no así, bueno, 6,67 por 10 a la menos 11, newtons al cuadrado por metro cuadrado sobre kilogramo. Eso me parece que es la constante de gravitación universal, no es la constante de aceleración gravitacional. Te estás confundiendo, Tom. Me parece, ¿ah?
Me parece, ¿ah? Me parece que te estás confundiendo, ¿ya? Claro, Larico, puede ser 9,8, pero aproximadamente es 10 metros por segundo, ¿no? ¿Ah? Es 10 metros por cada segundo al cuadrado. Es decir, es 10 metros por segundo por cada segundo. Ya no es 10 metros por segundo, Larico. Cuidado con las unidades, lo que siempre les digo, tengan cuidado con las unidades. Lo mismo Tong, no es 9.8 metros por segundo, es 9.8 metros por segundo por cada segundo, o sea, 9.8 metros por cada segundo al cuadrado, ¿ya? Tengan cuidado con las unidades porque ahí me están diciendo que la gravitación es velocidad. No, la gravitación tiene unidades de aceleración. Se están equivocando tremendamente, ¿ah? Mucho cuidado, ¿ya? Bueno, ahí tienen, por ejemplo, un ejemplo en el curso de física de número irracional. G es aproximadamente 9.8, aproximadamente 9.8, y le siguen más cifras acá, no sé, de repente así, ¿no? 9.8, 1, 2, y bueno. En verdad, esto va cambiando. Si están por el polo norte, será otro valor de manera irracional. Si están, por ejemplo, por la línea ecuatorial, tendrá pues otro valor. Ya no, esto no es una constante que se pueda expresar como una fracción. Es una constante irracional. De esas constantes en matemática hay muchas. Por ejemplo, que es el número neperiano. Si mal no recuerdo es 2, ya me olvidé también ya. A ver, veré por acá entonces. Número neperiano. El número E. ¿Cuánto es el número E? Ahí está. 2,71828 y continúa. 2,718 y continúa. Continúa. Tiene más cifras. No es un número que se pueda expresar mediante una fracción. Es un número irracional. ¿Ya? Entonces, para calcular el área del círculo es el cuadrado del radio por la constante pi. Esa constante pi es un número irracional. Aproximadamente es 3,14. Cuando estén en el examen, ya sea de admisión, en un concurso o de repente en este examen que se avecina de aquí a 3 semanas, tienen que estar atentos a esa constante pi, porque les puedo decir yo lo siguiente. Se muestra un círculo, en donde este radio, vamos a decir que sea, por ejemplo, de medida 3x. Este radio de medida 3x. Y vamos a decir que este otro radio, el que está por aquí, que sea de medida 2x más 4. Y entonces se pide calcular el área. Calcular el área. Vamos a decir que aquí sea 2x más 7. En algunos casos, esa constante pi puede ser considerado como 22 sobre 7. 22 séptimos. De manera aproximada, ¿ya? Es así como Arquímedes
calculaba el área del círculo de manera aproximada. 22 séptimos es un valor aproximado de la constante pi. En algún momento, posiblemente les digan, ¿saben qué? Consideren que la constante pi es aproximadamente 22 séptimos. Entonces, se pide calcular el área de este círculo, considerando que la constante pi es aproximadamente 22 séptimos. Espero sus respuestas en el chat. Considerar que pi es aproximadamente 22 séptimos. Se pide calcular el área del círculo. Espero respuestas en el chat. No veo ninguna respuesta en el chat. ¿Ya? Calcular el área de este círculo que tiene este radio 3x, este otro 2x más 7, considerando que la constante pi es aproximadamente 22 séptimos. Machaca Ponce. No, ya se ha equivocado ahí Machaca, corrige. El procedimiento está bien, pero tu resultado está mal. Corrige, ¿ya? El procedimiento está bien. Has calculado X, pero no has calculado lo que te están pidiendo, ¿ya? Corrige, Machaca. Ya. Eso está bien. Guerrero, está bien eso. 441. Ya, Mariños. Eso está mal, corrige, Mariños. De la Roca Pérez. Eso está bien, de la Roca. Ok. Solamente me han enviado sus respuestas de la Roca, Mariños, Guerrero, Machaca. Y acá veo una más. Larico. Ya. Ok, Larico, eso está bien. Cuidado, Pirca, corrige, eso está mal. Corrige eso, ¿ya? A ver. Primero calculan X. 3X igual 2X más 7. Ok, Zulka, ya tienes el radio. Y luego calculas el área, ¿no? Calculan X y sería 7. Una vez que tengan X, van a calcular esto, o bien esto, que es cualquiera de esos radios, ¿no? Sería 21. O sea, el radio es 21. Luego lo que les piden sería el área, que sería el cuadrado del radio por la constante pi. Sería 21 al cuadrado por la constante pi. Considerando que la constante pi es aproximadamente 22 séptimos. Así. Y entonces el área será de esta manera.
21 es 7 por 3. Lo elevan al cuadrado, sería 7 al cuadrado entre 7. Eso sería 7. Por 3 al cuadrado, que es 9, y por 22. Entonces sería 63 por 22. 63 por 20 sería 1260. Le agregan 63 por 2, que es 126. Y eso sería 1386. Por lo tanto, el área para ese círculo es aproximadamente 1386 unidades cuadradas. Ok, Mendoza. Ya. Olaya, ok. Ya, muy bien. El sector circular es una porción de círculo limitado por 2 radios y la circunferencia correspondiente. Voy a graficar entonces a uno de esos sectores circulares. Primero empiezo graficando una circunferencia tal como esta. Y luego en esa circunferencia 2 puntos. Este punto y este otro. Y luego me voy aquí a la herramienta sector circular. Y le digo a GeoGebra, ¿sabes qué? Quiero que me traces este sector con centro en este punto y que pase por este punto y por ese otro. De esa manera logramos el sector circular. Vamos a ponerlo de color celeste. Y entonces ese sector tiene radio y también tiene centro. Tiene radio y su correspondiente centro. Centro, el punto O. Vamos a dejarlo así nomás, si no. Vamos a decir que el radio sea R. Acá también, R. Los radios en ese sector son esos dos, un par de radios. Y vamos a decir que en el centro, el ángulo central de medida teta. Este ángulo central de medida teta. Recuerden que estamos en geometría. En geometría estamos acostumbrados a usar el sistema sexagesimal. Yo diría, estamos mal acostumbrados a usar el sistema sexagesimal. ¿Por qué? Porque se sabe que hay otros sistemas. Sistema radial, sistema centesimal. Pero hay que entender que en este caso, este ángulo central, teta, en el curso de geometría, es en grados sexagesimales. Ya ni siquiera es necesario decirles eso. Se sobreentiende que teta debe de estar en grados sexagesimales. ¿Ok? Entonces, teta es la medida del ángulo central. Se sobreentiende que es en grados sexagesimales. Y como siempre, R es el radio. Entonces, conociendo el radio y el ángulo central, se puede calcular el área de este sector. Suficiente con conocer el radio y el ángulo central para calcular el área de este sector. ¿Cómo se calcula el área del sector? De la siguiente manera. Esta es la medida del ángulo central y S el área. Área del sector.
Entonces, vamos a formar por aquí una tabla. Aquí vamos a colocar el ángulo central. Teta, el ángulo central. Y aquí vamos a colocar el área. Cuando el ángulo central sea 360 grados, el área sería del círculo, o sea, el cuadrado del radio por la constante pi. Y cuando teta sea justamente teta, o sea, cuando el ángulo central sea teta, aquí el área sería del sector. Y entonces se cumple la proporción. Hacemos que se cumpla la proporción. Mientras mayor sea el ángulo central, más grande será la correspondiente área. Más grande el ángulo central, más grande será el área. O sea, serían directamente proporcionales. Por lo tanto, lo que se cumple es la proporción. Y sería de esta manera. 360 grados sobre teta. Y esto debe de ser igual que comparar el área del correspondiente círculo, r cuadrado pi, con el área del sector. El sector es una fracción del círculo, una parte del círculo, limitada por 2 radios y la correspondiente circunferencia. Entonces, con esto voy a despejar S. Despejamos el área S que es del sector. Despejamos. Y posiblemente en su libro aparezca esto. Teta, r cuadrado, por la constante pi, y sobre 360 grados. Voy a revisar el libro a ver cómo está. Vamos a ver. Libro de segundo grado. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver cómo está, cómo han puesto esa fórmula en el libro. Ya, pero yo al menos no lo pondría de esa manera. Porque de esa manera, esa fórmula es muy fría. Muy fría sería esa fórmula. ¿Ven? Ahí está la fórmula. Esta fórmula es muy fría, muy mecánica. Está bien, pero no le veo sentido a esa fórmula. Hay que darle sentido a la fórmula. Ya entonces vamos a ponerlo de esta manera. El área se calcula de esta manera, el área del sector. Una fracción del círculo. La fracción se logra de esta manera, comparando el ángulo central teta con 360 grados. Y luego, esa fracción la multiplicamos con el área del círculo. Esta fracción la multiplicamos con el área del círculo. Que sería r cuadrado por pi. Entonces, esa fracción multiplicada con el área del círculo, que es r cuadrado por pi, nos daría el área del correspondiente sector circular, que tiene ángulo central teta y radio r.
Ok, por ejemplo, si teta fuese 90 grados, la razón entre 90 y 360 sería de 1 a 4. Y entonces estaríamos hablando de un cuadrante, porque es la cuarta parte del círculo. Si teta fuese 180 grados, 180 sobre 360 sería de 1 a 2, o sea, un medio. Un medio o la mitad del círculo. Estaríamos hablando de un semicírculo. Si teta fuese 60 grados, 60 sobre 360 sería de 1 a 6, o sea, un sexto. Estaríamos hablando de la sexta parte del círculo, sextante, y así consecutivamente. Ya entonces, el área del sector es una fracción del correspondiente círculo. Luego le sigue por aquí la corona circular. 3 coronas circulares. La corona circular está limitada por 2 circunferencias concéntricas, o sea, 2 circunferencias que tienen el mismo centro. La región limitada por esas se denomina corona circular. Voy a graficar entonces una circunferencia tal como esta. Y luego con el mismo centro, otra. Así, por ejemplo. La región limitada por esas se denomina corona circular. A ver, a esta de aquí vamos a sombrearla de celeste. Más o menos ahí. Y a esta vamos a sombrearla de negro. Como que hay un hueco. La parte de celeste es lo que se conoce con el nombre de corona circular. Esa corona tiene 2 radios. Este sería el radio mayor. Y este de aquí sería uno de los radios menores. Al radio mayor le ponemos de medida A. Al radio mayor de medida A. Y al radio menor de medida B. Y entonces para calcular el área de esta corona, simplemente será una diferencia de áreas. Al círculo mayor le quitamos el círculo menor. Entonces sería A cuadrado por pi menos B cuadrado por pi. De donde que el área de la corona, S, será simplemente una diferencia de áreas. Al círculo grande le quitamos el pequeño. Y nos quedaría la fórmula. En el paréntesis, la diferencia de cuadrados de los radios al cuadrado del mayor le restamos el cuadrado del menor. Por la constante pi es el área de la corona correspondiente. El área de una corona es simplemente la diferencia de cuadrados de los radios por la constante pi. Ok. ¿Qué hora son? Son 9:18. Con esto ya es suficiente. Suficiente con conocer que el área del círculo es la constante, perdón, el cuadrado del radio por la constante pi. El área del sector circular es una fracción del correspondiente círculo
y el área de la corona es una diferencia de áreas. Al círculo mayor le restamos el círculo menor, resultando la fórmula. La fórmula, el teorema, la propiedad nos dice que para calcular el área de la corona, simplemente será la diferencia de cuadrados de los radios por la constante pi. Si no hay alguna pregunta, pasaremos a la resolución de los ejercicios. Haremos entonces la resolución de los ejercicios. Primero la actividad. A ver, ¿cuáles son los elementos que limitan un sector circular? Nos preguntan eso. ¿Cuáles son los elementos que limitan un sector circular? Son dos radios y la correspondiente circunferencia. Los elementos que limitan a un sector circular son dos radios y la correspondiente circunferencia. Siguiente. ¿Cuáles son los elementos que limitan un segmento circular? Ya. Son una cuerda y el correspondiente arco. Son una cuerda y el correspondiente arco. Al segmento circular, tal como este, lo limitan una cuerda y el correspondiente arco. ¿Qué más? ¿Qué se entiende por lúnula? Bueno, una lúnula es la región limitada por dos arcos que son convexos. Es una región convexa limitada por dos arcos, mejor dicho. A ver, ¿qué se entiende por lúnula? Se entiende así. A la región convexa limitada por dos arcos. Se entiende así a la región convexa limitada por dos arcos. Aquí, por ejemplo, tienen una de esas lúnulas. ¿Por qué le llaman lúnula? Porque tiene la forma de la luna en cuarto menguante. Esta lúnula con área A, esta otra con área B. Y bueno, hay una propiedad aquí, ¿no?
de las lúnulas de Hipócrates. La suma de áreas de esas lúnulas da el área del triángulo rectángulo. Siguiente, 4. ¿Qué nos dicen en la 4? Que dibujemos una semicircunferencia y un semicírculo. No. Hay que graficar una semicircunferencia y luego un semicírculo. Eso es lo que se está pidiendo en el ejercicio. Y falta esto. Borrar. He borrado la número 1. Lapsus. Ya, entonces graficamos una semicircunferencia y luego un semicírculo. Esto es una semicircunferencia. Y luego voy a graficar a un semicírculo. Grafico primero este segmento. Luego ubicamos el punto medio. Y luego el correspondiente semicírculo. Es un sector circular. ¿Ya? La semicircunferencia no incluye al diámetro. El semicírculo sí incluye al diámetro. Vuelvo a repetir. La semicircunferencia es como su nombre lo dice, es la mitad de una circunferencia. No incluye al diámetro. Y el semicírculo sí incluye al diámetro. El diámetro es parte del semicírculo. Es un elemento del semicírculo. Pero si yo trazo este diámetro, ese diámetro no es parte de la semicircunferencia. ¿Ya? Entonces es muy diferente decir semicircunferencia que decir semicírculo. Siguiente, 5. Si se conoce el área de un círculo, ¿cómo calculamos el área del semicírculo y del cuadrante? Bueno, conforme su nombre. Semicírculo es, primero semi es mitad. O sea, sería la mitad del área del círculo. Del cuadrante. Cuadrante es la cuarta parte. Entonces, si conocemos el área de un círculo, ¿cómo calculamos el área del semicírculo? Tomándole la mitad al área del círculo. Y del cuadrante sería pues la cuarta parte. Área del semicírculo. El área del semicírculo. Es la mitad de la del círculo correspondiente. Área del semicírculo será pues conforme su nombre. La mitad del círculo correspondiente. Y el área del cuadrante será pues la cuarta parte del círculo correspondiente. Área del cuadrante es la cuarta parte
de la del círculo correspondiente. Octante será la octava parte del área del círculo correspondiente. Sextante será la sexta parte del área del círculo correspondiente. Y así consecutivamente. Bueno, esos tienen nombre particular. Solucionario de la actividad. Digo, de la dirigida. Calcule el área de un círculo que tiene diámetro 8. Calcular el área del círculo que tiene de radio 8. Digo, de diámetro 8. Chávez, Alania, José, Isaac. Ok, de la Roca. Chávez, Alania, José, Isaac. Chávez, Alania, José, Isaac. Si el diámetro es 8, ¿cuánto es el radio? Chávez. Ok, Olaya. Chávez, Alania, si el diámetro es 8, ¿cuánto el radio? Ok, José. Ahora sí, ok, Chávez, ¿ya? Si el diámetro es 8, como nos lo están diciendo, si el diámetro es 8, luego el radio sería la mitad. Entonces digo, piden calcular el área S, que es como siempre. Para el círculo es el cuadrado del radio por la constante pi. Y nos están diciendo que el diámetro, o sea, 2 veces el radio, es 8. 2R igual 8. Así que como 2R es 8, luego R será 4. Dato. El diámetro 2R es igual con 8. De donde que el radio sería 4. Y una vez que tenga calculado el radio, simplemente reemplazo. R al cuadrado sería 16 por la constante pi. Por lo tanto, el área sería 16 veces la constante pi. Se deja indicado. Lo dejamos como un producto indicado. 16 veces pi. Me voy a la, bueno, acá no hay claves, ¿no? Pero la respuesta sería 16 pi. Aquí hay que calcular el área del círculo cuya área y perímetro son numéricamente iguales. Como números son iguales. ¿Okay? El área y perímetro son numéricamente iguales. Y nos piden calcular el área. Entonces, piden calcular el área de ese círculo. Es decir, el cuadrado del radio por la constante pi. No se sabe cuánto es el radio. Lo que se sabe es el dato. El dato nos dice que el área es numéricamente igual con el perímetro de ese círculo.
Recuerden que el perímetro del círculo es 2 veces el radio por la constante pi. Dato, el área S es lo mismo que calcular el perímetro, que es 2 veces el radio por la constante pi. Entonces, voy a plantear la ecuación. Sabemos que el área es el cuadrado del radio por la constante pi. Reemplazo entonces. El cuadrado del radio es el área y en el segundo miembro hay que colocar 2 veces el radio por la constante pi. Eso sería el planteo de ecuación. Hay que resolver. Bueno, r cuadrado pi es igual con 2r, se simplifica la constante pi, r cuadrado será igual con 2r, de donde r sería 2. Así que calculando el radio sería 2, de donde r es igual con 2. Y como ya tengo el radio que mide 2, luego calcularé lo que me están pidiendo. Al cuadrado del radio lo multiplicamos con la constante pi. 2 al cuadrado sería 4 y por la constante pi es el área. Por lo tanto, el área sería 4 veces pi unidades cuadradas. Por lo tanto, el área S del círculo sería 4 veces la constante pi en unidades cuadradas. Si el radio es 2, entonces el perímetro del círculo sería 2 veces el radio por la constante pi. Así. Pero como el radio es 2, esto sería 2 veces 2 y por la constante pi. Esto es el perímetro del círculo en unidades. Pero el área no es en unidades, sino en unidades cuadradas. Es decir, que el área para ese círculo sería 4pi, que sobreentiende que es unidades cuadradas. Sin embargo, los números que representan al perímetro y al área sí son iguales. En ambos casos sería 4 veces la constante pi. Siguiente ejercicio. Cuidado, guerrero, que esa no es la respuesta. Ah, ya, tú has calculado, ¿qué has calculado aquí, guerrero? No entiendo. Ha dicho que 2r es igual a 8, r igual a 4, y luego 4 veces pi. ¿Es la respuesta para ese ejercicio? Cuidado, ¿ah? Esa no es la respuesta. Ahí te piden el área. No sé qué has calculado ahí. Cuidado. Siguiente ejercicio. 3. Hay que calcular el área de un semicírculo que tiene perímetro 3pi más 6. Entonces graficamos ese semicírculo. Empezamos primero graficando el diámetro. Luego ubicamos el punto medio en ese diámetro. Y luego el correspondiente semicírculo. Un sector circular con el ángulo central de 180 grados. De color celeste. Y el diámetro de amarillo. Vamos a decir que el radio sea como siempre R. Ese radio R.
No se sabe cuánto es el radio, pero lo que se pide calcular es el área. Piden calcular el área. Para el semicírculo sería la mitad del círculo, o sea, el cuadrado del radio por la constante pi y entre 2, una fracción. Cuadrado del radio por la constante pi y entre 2. De esa manera calculamos el área del semicírculo. Y aquí algo anda mal. ¿Qué está mal acá? Algo anda mal. Y ahora sí, ya. Ok, y de datos nos dicen que el perímetro del semicírculo es, ¿cuánto? 3pi más 6. ¿Cómo calculamos el perímetro del semicírculo? A la longitud de esa semicircunferencia le aumentamos el diámetro. De esa manera se calcula el perímetro del semicírculo. Nos vamos entonces al dato. Dato. La longitud de la semicircunferencia sumado con el diámetro es el perímetro, que en este caso es 3pi más 6. ¿Cómo calculamos la longitud de la semicircunferencia? Como su nombre lo dice, es una semicircunferencia. Por lo tanto, su longitud sería la mitad de la longitud de la correspondiente circunferencia. De la correspondiente circunferencia, su longitud es 2rpi. Le tomo la mitad y sería rpi. Rpi. Ahora le aumentamos el diámetro, que sería 2r. Y esto por el dato debe de ser igual con 3 veces la constante pi aumentado de 6. De esa manera. Esta sería la ecuación que hay que resolver. Bueno, en el primer miembro factorizamos el radio. Factorizamos el radio. Aunque ya se habrán dado cuenta que ese radio mide 3. Factorizamos el radio y en el paréntesis la suma de pi con 2. Y en el segundo miembro factorizamos el 3 y en el paréntesis la suma pi más 2. De esa manera sería factorizando en ambos miembros. En ambos miembros tenemos el factor común, la suma pi más 2. Se simplifica y por lo tanto el radio sería 3. R es igual con 3. Así que como ya tengo calculado ese radio, simplemente hay que reemplazar. R vale 3, 3 al cuadrado sería 9, entre 2, 4,5. Y por lo tanto el área sería 4,5 pi. Por lo tanto, el área es 4,5 pi. Si no hay alguna pregunta, pueden ya empezar con su temático.